De acuerdo a las historias contadas por la gente de los Alpes, este ser malévolo es considerado como la contraparte de San Nicolás, mejor conocido como Santa Claus. Se trata de un ser que trae consigo el castigo y la desgracia para los niños, pero no cualquier niño, no. Él solo viene por un tipo de niño en particular, es decir, que viene por aquellos a quienes Papá Noel no les va a traer nada en Navidad, ya sea porque se han portado mal o porque, según las historias, hicieron algo terrible. Como castigo, se dicen muchas cosas. Algunas versiones menos desafortunadas cuentan que les deja un pedazo de carbón, pero muchas otras variantes dictan que mete a los niños en un saco, que los rapta, que les hace tener pesadillas e inclusive que los golpea con una vara. Él es el adversario de la Navidad, la contraparte de Santa Claus, el azotador de los niños malcriados y desobedientes. Y yo soy el documentalista, y esto es Krampus, el enemigo de Santa Claus. Krampus rapta niños particularmente traviesos y los mete en su saco. Luego se los lleva con él a las profundidades del infierno para devorarlos completamente, o eso es lo que dicen. Este demonio se aparece por las calles en las noches del 5 y 6 de diciembre, haciendo acto de algo que se conoce como el Krampusnacht. Va por las calles arrastrando unas cadenas oxidadas y haciendo sonar unas campanillas parecidas a las de Santa con sus renos. Pero estas emiten un sonido terrorífico y escalofriante que te paraliza de miedo al escucharlo pasar por fuera de tu casa. Según las personas que lo han visto, es una experiencia totalmente aterradora. Su apariencia es deplorable, se lo describe como un demonio, como un incubo, como un ser maligno con rostro endemoniado que lleva cuernos en la frente parecidos a los de una bestia infernal. Su lengua es particularmente larga y roja. Hay quienes dicen que lleva un poco de pelaje negro y maltratado. Sus patas son como las del diablo, con pezuñas en las patas y camina como un fauno. Quizás sea probable verle con una canasta en lugar de un saco, pero cualquiera que sea el caso, lo usa para lo mismo, para raptar a los niños. Es en los países como Austria, Alemania y algunos más en donde se piensa que Krampus es el encargado de hacer el trabajo sucio que Santa Claus no puede hacer. Todas esas creencias provienen de Europa y son muy comunes en las aldeas de los Alpes. En Suiza, Alemania, Austria y Croacia, los niños temen al Krampus. Es cuando se acerca la víspera de Navidad cuando comienzan a tener pesadillas y a preguntar a sus padres sobre este maligno ser. Además, existe una especie de examen que los chicos tienen que pasar para ser considerados como niños puros. Se trata de una prueba acerca del catecismo. Si la pasan, recibirán regalos en Navidad. Pero si no la pasan, el Krampus vendrá por ellos, los capturará mientras duermen, los echará a su saco y se los llevará sobre las espaldas hasta el infierno.
en donde los golpeará con una vara de abedul hasta sangrar. Quizás pienses que esto es solo parte de una mitología, de cuentos para asustar a los niños, de mentiras. Pero las noches del 5 y 6 de diciembre en estos países, los niños viven con terror. Algunos de ellos inclusive quedan traumatizados después de escuchar por las noches ruidos de cadenas con campanas golpeando la puerta de sus casas, después de asomarse por la ventana y ver a un maligno ser con cara horripilante que viene por ellos para llevarlos al infierno y comérselos. Y es que es toda una tradición que algunas personas mayores se vistan de Krampus y salgan a divertirse de noche. Quizás no se lleven a ningún niño, ni mucho menos lo devoren. Pero para los niños que no saben que se trata de un simple disfraz, esto puede resultar muy aterrador. Según otras leyendas de hace siglos, Santa Claus y el Krampus son aliados y no enemigos. Es decir, si un niño se portaba mal, San Nicolás en su omnisciencia lo sabría y enviaría en consecuencia al Krampus. Se contaba de este oscuro colaborador de cola serpentina que aparecía en los hogares en Navidad para castigar a los niños malos. De este modo, les golpearía con un manojo de varas de abedul, les azotaría con crines de caballo y les metería en un saco o cesto de mimbre para llevárselos al infierno por un año entero. Los historiadores no están seguros de cuál es el origen exacto de un personaje como el Krampus en el folclore europeo, aunque se cree que al igual que Santa Claus, el Krampus es anterior al cristianismo y tiene su raíz en tradiciones nórdicas y alpinas del paganismo germánico, como muchos otros personajes de leyenda, como el propio San Nicolás. La imagen del Krampus ha evolucionado con el paso del tiempo y de forma diferente en diversas regiones. Aunque en cualquier caso, Krampus representa la contraparte de la Navidad. Y yo soy el documentalista. Y esto fue Krampus, el enemigo de Santa Claus. Saludos especiales para Lynn Sedek, Christopher Martínez Guzmán, Ralph Calixto, Johnny Aguilar, Gael Adame, Paquito.84 Albaz, Luqueisha Martínez, Cruz R, Demedi Crisco, Luis Herrera, Graciela Carulli, Tali Wolverde, Chuy Gutiérrez, Gabriela Mendoza, Marcos Díaz, Mac Die Black, María Ferreira, Manuel Bernal, Lady Carolina Barrera de la Hoz, Luis Herrera, Hannah Morrison Hoplin, Walter Ochoa, Alejandro Jiménez, Pedro Rosas, Rafaela Cruz, Luffy Gamers, Yuyo Vargas, Alex Arrazoala, José González, Benjamín Cejas, Mahacala Piedrajita Restrepo, Alexis Uliambre, Nelson Estrada y Fernando Contreras. Gracias y hasta la próxima.